cercana a 500 kilos por metro cuadrado. Entonces son cargas importantes, ¿no? En la zona de los estacionamientos, bueno, va a depender del tipo de vehículo. Si hablamos de autobuses y camiones, estamos hablando de 1000 kilos por metro cuadrado, una carga importante. Y adicionalmente se evalúa una carga concentrada en un cuadrado no más de 15 centímetros de lado. Y en la zona donde hay vehículos pequeños, vehículos livianos, estamos hablando de cerca de 250 kilos por metro cuadrado, más se incorpora una carga concentrada de 900 kilos sobre un cuadrado de 15 centímetros de lado. Esto es para evaluar el impacto, ¿no?, de una carga concentrada. Puede ser la carga de uno de los cauchos del vehículo, ¿sí?, en la losa. Vamos a evaluar una carga puntual allí. Entonces se toma el rectángulo más desfavorable, que en este caso la norma dice que se estudia para 15 centímetros de lado, ¿no?, lo que establece la normativa. Y bueno, ya después hay otros tipos de usos, por ejemplo, zonas de depósitos de libros, zonas de libros apilados y estantería. Hablamos cerca de 1100 kilos por metro cuadrado por cada metro de altura. Los materiales, ¿no?, dependiendo si es agua, si es escombro, ¿no? Esto ya está en kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? Entonces, peso específico, prácticamente es lo que estamos hablando acá, ¿no? Claro, esto uno lo utiliza, por ejemplo, cuando uno va a diseñar un tanque, el peso propio del agua, ¿no? Habría que incluir ese peso del agua, que es 1000 kilos por metro cúbico. Y si estamos diseñando otro tipo de elementos de retención de líquidos, por ejemplo, tanques, piscinas, todo este tipo de cosas, igual hay que incluirlo allí, incluir ese peso. En el caso de los frigoríficos y de los sistemas de disposición de mataderos, hablamos de 1500 kilos por metro cuadrado. Y cuando, en el caso particular, y esto es muy interesante, en la zona de diseño de los cuartos y de la morgue, en los hospitales, se habla de 600 kilos por metro cuadrado. Generalmente, digo, es interesante porque generalmente la carga que hay acá, o la carga generada dentro de los cuartos en la zona de la morgue, llevan a edificaciones que tengan, no solamente por el uso mismo del hospital, sino por las cargas que estén actuando, conllevan a que se tengan dimensiones de elementos importantes, comparado, por ejemplo, contra un edificio que sea residencial, ¿no?, donde las cargas se habla de 250 hasta 300 kilos por metro cuadrado. Pero ya cuando hablamos de centros comerciales, hospitales, frigoríficos, las cargas se empiezan a incrementar de manera importante. Claro, también hay que considerar que nuestra normativa, desde el punto de vista de acciones, ya tiene una cantidad de años, ¿no? Entonces, falta todavía como que actualizar esos valores, ¿no? Otro elemento importante que establece la normativa, esto lo pueden identificar dentro del capítulo 13 de la norma, es el movimiento de las cargas. ¿Y qué pasa con las cargas variables contra las cargas permanentes? Cuando la carga variable la carga variable o la carga de uso supere un 75%, es decir, 3/4 de la carga permanente, es necesario evaluar el movimiento de la carga variable. Esto es porque puede darse el caso que bajo uno de estos movimientos de carga, ¿sí?, se obtengan momentos mayores, a diferencia del caso si la carga variable está aplicada a lo largo de todos los nervios. A lo largo de todos los tramos del nervio. Entonces, cuando la carga variable supere un 75% de la carga permanente, es necesario aplicar un movimiento de carga. Bueno,
¿Y cómo se hace eso? Bueno, se plantea el mismo modelo matemático n veces moviendo la carga, es decir, se considera un primer caso donde la carga variable está aplicada por completo a lo largo de cada uno de los tramos. En el segundo caso, la carga variable se coloca o se pone prácticamente en uno, en este caso porque tenemos dos tramos. Entonces, se aplica la carga variable en el tramo 1. Y en el tercer caso, se descarga por completo la carga variable del primer tramo y se carga el segundo tramo. Claro, teniendo en cuenta que va a estar presente en todo momento, en los tres casos, disculpen, la carga permanente, ¿no? Que hay que agregarla allí. Entonces, de esta manera se hace el movimiento de carga. ¿Qué pasa cuando tengo tres tramos? Bueno, cuando tengo tres tramos, el primer caso es la carga permanente con la carga variable actuando por completo. El segundo caso sería, bueno, voy a cargar de carga variable. Por ejemplo, lo pueden hacer de esta manera. Cargan el tramo 1 y el tramo 2. Y dejan descargado el tramo 3. Luego, el segundo caso sería cargo estos dos tramos con la carga variable y dejo descargado este. El cuarto caso sería, vamos a hacerlo por acá, cargo el extremo al inicio con la carga variable y el extremo final y dejo descargado el tramo central. Y de esa manera voy moviendo la carga, ¿no? Entonces, bueno, acá hay varias. Esto que le estoy comentando acá verbalmente es lo que está indicado acá en la norma. Si excede el 75%, se distribuye la carga permanente en todos los tramos más el 75% de la carga variable sobre dos tramos adyacentes. Sobre dos tramos adyacentes es este caso o este caso. Y también dice, bueno, se puede colocar la carga variable, pero en tramos alternados. El tramos alternado es este caso, que cargas acá y cargas acá. Y dejas descargado el tramo central. Pero, insisto nuevamente, esto sucede cuando la carga variable excede en un 75%, excede el 75% de la carga permanente. Si es menor, entonces nos vamos con un único caso en donde se carga por completo todos los tramos de la carga variable, con la carga variable y con su carga permanente. Eso es lo que se aplica allí bajo esas condiciones. Ok, pregunta. Creo que en el caso del ascensor, ahí no lo haríamos porque esa losa está como individual, no, está como simplemente apoyada. No, en el caso del ascensor, al ser simplemente es un solo caso, porque como tienes un solo tramo, o sea, allí no tiene cómo alternas allí el tramo, sino, o sea, tienes solo dos apoyos, no hay más opción. Entonces allí es cargar directamente la carga permanente y le montas encima de eso la carga variable. Claro, la carga variable del ascensor es una carga importante, ¿no? Por decirlo. Pero allí no va a haber. Claro, y si tiene sala de fiesta, bueno, no. Creo que en esta versión de proyecto o en esta edición de proyecto
No recuerdo si hay sala de fiesta, pero si hay sala de fiesta, Sí, sí, a nosotros nos tocó. evalúen allí porque puede ser que para la carga de sala de fiesta se exceda un poco, bueno, habría que ver si se excede ese 75%. Y bueno, en algunos casos cuando hay estacionamiento también puede llegar a presentarse esta condición. Ujú. Ujú. Ok, seguimos. Bueno, ya luego siguen algunas limitaciones dimensionales desde el punto de vista de la norma. Por ejemplo, la norma establece, ¿no?, cuánto es el ancho mínimo, el ancho del nervio, ¿no? Establece que, bueno, no debería haber nervios de losa de menos de 10 centímetros, ¿no? Esto es cuando hablamos de losas nervadas. Lo que es la altura de la losa con respecto, se hace una relación, ¿no?, para lo que tiene que ver, ¿no?, cuando uno analiza la posible esbeltez que puede llegar a tener este nervio, ¿no?, esta proporción geométrica entre la altura o el espesor de la losa con el ancho del nervio, la separación máxima permitida, ¿no?, de cara a cara, ¿no?, entre los nervios. Fíjense que dice que no puede exceder de 75 centímetros del ítem 3 que está acá. Y lo del macizado. El macizado mínimo en losas nervadas es de 10. Claro, yo por cálculo tengo que demostrar si con 10 centímetros es suficiente macizado. Y esto tiene que ver con la parte del diagrama de corte de la losa, del nervio de la losa. O caso contrario, si por cálculo necesito más macizado, entonces, bueno, tengo que establecer cuánto va a ser ese macizado en función de lo que indique el cálculo, ¿no?, partiendo del diagrama de corte. Y hay algunas observaciones en cuanto al espesor de la loseta y tiene que ver, bueno, primero con el tipo de material que se utilice como relleno para la losa aligerada. En este caso son bloques de concreto, bloques de anime, perdón, de anime no, disculpen, bloques de concreto, bloques de arcilla. Entonces acá establece que, bueno, el espesor de la loseta como mínimo es 4 centímetros o la separación, ¿no? Esta, vamos a llamar esta separación, libre entre nervio y nervio, esto entre 12, digamos, se toma el mayor entre esa separación entre 12 o 4 centímetros. El mayor de eso va a ser mi espesor de loseta. En el caso de bloques que no van a ser permanentes, o sea, que no van a estar allí, o sea, que se pueden retirar, ¿no? Podemos quitarlos. Entonces, se habla de 5 centímetros. De 5 centímetros o la separación entre 12. El mayor valor entre estos dos, ¿no? Ese es para el espesor de la loseta. También se habla, bueno, del acero, este acero, el acero de repartición, el acero por retracción y temperatura, que va a ir a nivel de la loseta, a nivel de este señor que está acá. Recuerden que los efectos de retracción, ¿no?, producto de los cambios de temperatura en el concreto, pueden provocar que el mismo se agriete. Entonces, para evitar eso, es necesario colocar el acero por retracción y temperatura, ¿no?, este que tienen acá. Claro, el acero por cálculo que nos dé tanto el superior como el inferior debe ser comparado contra el acero mínimo y a su vez debe ser comparado contra el acero máximo, que es aquel acero que está alejado, ¿no?, de la cuantía máxima, ¿no?, el punto de la falla, alejado del punto de la falla balanceada, ¿no?, y que establece la normativa. Entonces nuestro acero por cálculo o el acero colocado debe ser mayor al acero requerido por cálculo. Pero a su vez, ese acero que vamos a colocar debe ser mayor al acero mínimo establecido por norma y a su vez ese acero que definimos, ¿no?, que vamos a colocar debe ser menor al acero máximo. Entonces,
Hay que tener cuidado con eso allí. En el caso de la loseta, bueno, hay que colocar este acero por retracción de temperatura. Generalmente este acero uno lo puede cubrir, ¿no? Con lo que es la malla electrosoldada, o la malla Truxon. Para ello se establece, ¿no? Cuánto es ese acero requerido y bueno, se le proporciona ese acero que viene de la malla, ¿no? Y bueno, hay otras disposiciones, unas que tienen que ver en cuanto al uso de tuberías, ¿no? Que atraviesen por completo la loseta. Entonces, bueno, allí hay que incrementar el espesor de la loseta con base a el diámetro que tenga esa tubería, ¿no? Si atravesamos alguna tubería en la loseta, más 2.5 centímetros, ¿no? Esto es una restricción, ¿no? En cuanto a lo que es las tuberías dentro de la loseta. Y hay una disposición en cuanto al uso de nervios transversales en losas nervadas. Estos nervios transversales generalmente van perpendicular a los nervios principales y son utilizados en aquellos tramos que tengan más de 5 metros de longitud. O sea, que la luz del tramo sea más de 5 metros. Entonces, cada tramo que tenga más de 5 metros es necesario proporcionar este acero transversal. Esto es para darle rigidez lateral al nervio de la losa. Entonces, por eso se utilizan estos nervios transversales. Y generalmente la disposición del armado del acero, bueno, acá la norma establece que, bueno, para estos elementos de sección transversal, se utilice tanto acero de refuerzo superior e inferior, pero que no sea menor a dos, en este caso dos cabillas, un refuerzo que es cabilla de media, y la longitud no afeostrada, digamos que si se tiene 5 metros de luz, se coloque ese nervio transversal exactamente en la mitad a 2.5 metros, que no sea mayor a 2.5 metros. Entonces aquí tenemos nuestro nervio principal y vamos a tener nuestro nervio transversal que va a reforzar transversalmente, ¿no? Porque la función de él es afeostrar lateralmente el nervio principal. Esa es la función de él. Ese es el objetivo, no tiene otra función más allá de esa. Ya en las losas reticulares, bueno, hay disposiciones, por ejemplo, fíjense, ya empieza a cambiar un poco comparado contra la losa nervada. El ancho del nervio aquí es mayor, aquí no puede ser menos de 15 centímetros. Este se sigue manteniendo, estos 75 centímetros como separación máxima libre entre nervio y nervio. La altura del nervio debe ser menor a 3.5 veces el ancho. No debo exceder este valor porque si no voy a tener un nervio esbelto. Y el macizado, en el caso de las losas reticulares, disculpen, el macizado no puede ser menos de 15 centímetros. No está permitido tener macizado de menor dimensión. Entonces, claro, hay sus diferencias contra las losas nervadas en cuanto a las dimensiones y las limitaciones dimensionales. El espesor de la loseta, bueno, acá no varía mucho. Fíjense que el espesor mínimo es 4 centímetros o la separación libre entre 12. El mayor de los dos si usamos bloque de concreto o bloque de arcilla, ¿no? Elementos de relleno permanente. En el caso de elementos de relleno removibles, ¿no? Que yo los pueda retirar luego del proceso de desencofrar la losa, hablamos de la separación entre 12 o 5 centímetros, la mayor de las dos. Y bueno, para lo que es la loseta, bueno, digamos, esto lo vamos a ver un poco más en la parte del cálculo de los nervios ya, pero está permitido, admite un 10% adicional de resistencia al corte para lo que es la contribución de la loseta en el nervio, está en la parte de corte. Y bueno, en cuanto al uso de los macizados, bueno, hay que establecer, ¿no? Si el macizado mínimo, este macizado mínimo que establece la norma de 15 centímetros es suficiente o no.
Pero bueno, eso hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar si se necesita más macizado, entonces por cálculo debemos indicar cuánto va a ser ese macizado adicional. Y bueno, eso es lo que les quería comentar de todos los requerimientos, más que todo en cuanto a las losas dimensionales, de configuración geométrica, de los tipos de losas comunes que se tienen, ¿no? Acá, por lo menos aplicados acá en nuestro país, ¿no? Estos son los tipos de losas más comunes que podemos llegar a tener acá. Fuera de esto, bueno, está la losa, el sofrito metálico, pero ya ese es para estructuras en acero, ¿no? Y donde ya se tiene otro tipo de sistemas de losa, pero claro, eso se escapa un poco de acá del programa de la materia, porque ya eso es destinado para, la losa acero es ya para estructuras en acero. Pero esos son los sistemas básicos de entrepiso. Losas nervadas, macizas y reticulares, en concreto armado. Losa de tabelones puede ser también, que es otra opción. Y el sofrito metálico, que es el utilizado en edificaciones de acero. Ok, pregunta. Sí. Ok. No, bueno, por ahora vamos a dejarlo hasta acá, la clase del día de hoy. Ya por allí, bueno, acá yo les dejé, aprovechar un momentico antes de... Acá tienen los lineamientos, ¿no? Los comenté al principio de clase. Sin embargo, bueno, aquí están indicados cada uno de los ítems que se les va eh, a solicitar, ¿no? Para todo el proceso. Y por aquí le indiqué la fecha límite, el día 13 de diciembre. Sí, 13 de diciembre. Y bueno, acá está, pueden enviar a cualquiera de estas direcciones que tienen acá. Y bueno, acá por exigencia se les solicita que deben incluir todo lo que tenga que ver con los modelos matemáticos. Pero bueno, acá está todo y cada uno de los ítems que se le solicita, ¿no? Para este trabajo. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, sí. Si la altura de la losa maciza de la sala de máquinas, del piso, nos dio 25, pero usted recomienda, en una de las diapositivas, ahorita no recuerdo dónde lo vi, que el H debería ser igual a 20 centímetros. No, bueno, que debería estar o sea, un H promedio sería 20, pero digamos, allí, bueno, primero tienen que sacar el valor de la tabla, ¿no? A ver acá. Recuerda que eso desde el punto de vista constructivo, ¿no? Esos 15 y 25, ¿no? Eso es más que todo para que fuese un espesor de losa maciza que se pueda construir y que no sea tan costoso, ¿no? Pero recuerda que al diseñar en losa maciza, el espesor de tu losa va a iniciar, ¿no? Con esta condición que tengas acá. Por ejemplo, si tienes una condición de simplemente apoyado, lo que tienes que saber es, bueno, cuánto es esa longitud, lo divides entre 20 y estarías predimensionando el espesor de tu losa. Si ya después por cálculo has hecho la verificación de la flecha, has calculado el área de acero con tus momentos, has verificado el corte y te cumple con 20 o con 25, lo puedes dejar de esa manera.
Entiendo. Y para el caso de cuando vamos a hacer todos los chequeos por corte, por flexión, siempre vamos a analizar el caso más desfavorable o tengo que irme a todos los tramos uno por uno. Debes ir uno por uno, porque acuérdate que acá, por ejemplo, sí, acá, en esta, y lo que pasa es lo siguiente, como este coeficiente que está acá abajo, ¿no? Y que está dividiendo tu longitud, no es un valor constante, sino que él va a ir variando, ¿verdad? Claro, en teoría, este tramo puede que sea el más desfavorable, ¿no? En base a la dirección que yo le estoy dando acá a los nervios, ¿no? Profe, si está mostrando algo en la pantalla, no lo veo. O es una explicación solamente No, no, ya va. oral. No, ya va. No, ya va. No, acá. Fíjate acá. Tú tienes, vamos a copiar esta tabla, ¿no? La tabla de la norma. Esta tabla, por ejemplo. Por acá. Ok, ¿qué pasa en esta losa? Y bueno, si yo analizo el nervio 1, yo me doy cuenta que el nervio 1 tiene acá 5 metros, ¿no? Y este tramo de la losa tiene continuidad hacia este lado y tiene continuidad hacia este lado. Eso quiere decir que estoy bajo un caso de ambos extremos continuos. Entonces, este 5 metros lo divido entre 28. Si es una losa maciza, ¿no? Estamos hablando de una losa maciza. Divido 5 entre 28 y me da 17,85, 18 centímetros. Es decir, que como losa maciza, aquí me estaría dando que necesito 18 centímetros. Pero si analizo acá, este tramo tiene, vamos a colocarlo de otro color, tiene continuidad hacia acá, pero hacia acá siempre cuando hay un volado se habla de continuidad aparente. Entonces tienes un solo extremo continuo, aplica esta condición. Entonces divido, si es losa maciza, divido la longitud, que es 4.5 entre 24. Eso lo multiplico por 100 y me da 18,75. Es decir, que aquí me está pidiendo 19 centímetros. Este tramo, vamos a hacerlo de otro color, de 4.50 acá, tiene continuidad hacia este lado y hacia este lado no tiene continuidad. Es equivalente a hablar del caso número 2. Entonces estaríamos acá y me estaría dando 19 centímetros. Y el tramo del volado, que es 1 metro, apliqué esta condición o la hizo. Entonces divido 1 entre 10, eso habría que multiplicarlo para llevarlo a centímetros, ¿no? Y me estaría dando 10 centímetros. Entonces, y para este nervio de losa, yo tengo tramos que me están pidiendo 10 centímetros, que es lo mínimo, 18 centímetros, y luego viene 19 centímetros, como losa maciza, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo utilizar 18 porque fíjate que estos tramos acá me están pidiendo 19. Entonces tengo que irme con el más desfavorable, que es 19 centímetros,
Entonces yo podría utilizar 19 centímetros y en este caso, como está próximo a 20, como losa maciza, yo podría trabajar esa losa con un espesor de 20 centímetros. Ahora, si fuese una losa nervada, la cosa cambia. Con losa nervada, para el primer caso es L sobre 21, sería 500 entre 21. Me está dando 23,80. Ponerle 24 centímetros. Para el segundo caso, que es los 450, sería 450 o 450 entre 18. Me da 25 centímetros. Y para el caso de voladizo es L sobre 8. Estaría dando 12,5. Entonces, aquí, bueno, no solamente entra en juego la altura, sino también la dimensión del bloque. Entonces yo podría utilizar un bloque de 20, un bloque de arcilla de 20 y 5 centímetros de loseta, y me daría estos 25 centímetros. Entonces, 25 centímetros sería la altura de mi losa en predimensionado. Luego yo por cálculo tendría que demostrar que esa altura de esa losa es suficiente para vencer el corte, es suficiente para el área de acero que le voy a colocar al nervio de la losa, y es suficiente para la flecha. Entonces, de esa manera, yo predimensiono el espesor de mi losa. Claro, y me fui con L1, porque L1 en predimensionado abarca todas las demás L. Pues si analizo L2, solamente estaría considerando que sería como si fuese simplemente apoyado. Entonces tendría que ver, bueno, L sobre 20, entonces agarro, divido 450, por ejemplo, vamos a ver. Si es maciza, por 100 me está dando 22 centímetros y medio. Si es nervada, sería 450 y así. Tendría que ir, o sea, cada caso, irlo analizando. Y bueno, al final me voy a quedar con un espesor de losa que sea el más desfavorable de todos los modelos matemáticos que tenga acá. Eso es lo que se debe hacer, pues. Claro, ese espesor va a ser constante para toda la losa, porque sería ilógico que, bueno, yo diga, bueno, acá la losa 1 va a trabajar con un espesor de 20, la losa 2 con un espesor de 25, la losa 3 con un espesor de 30, no. Para uniformizar, se define con el espesor más desfavorable, y ese espesor más desfavorable, si te da 30 centímetros, por ejemplo, defines que toda tu losa va a trabajar con ese espesor de 30. Entonces, todos los modelos matemáticos son definidos a partir de ese espesor más desfavorable, que es el de 30 centímetros, por ejemplo. Y la única particularidad sí, en su proyecto, pienso yo, es el piso de sala de máquina, que ese sí puede ser distinto a todo lo demás, porque prácticamente ese es un elemento que uno considera como macizo por la carga que tiene el piso sala de máquina, pues. Entonces ese sí puede variar en espesor, dejando el espesor del piso de sala de máquina con una dimensión y el espesor de toda la planta de ese entrepiso con otra dimensión. ¿Sí? Sí, mi duda era esa, lo que me estaba dando y las recomendaciones que usted hacía o las acotaciones que hacía al respecto. Entonces, ya en el otro, por ejemplo, si este es para maciza, ¿no? Y para nevada, ojo, este es maciza en una dirección. Para reticular, bueno, me tendría que ir con el método de Bartolón. Entonces empiezo a ver la planta. Lo ideal allí es, bueno, identificar la cantidad de paños. Voy paño 1, 2, 3. Ustedes la pueden numerar en el orden que quieran.
pero lo importante es que estén todos debidamente numerados, ¿verdad? Ustedes van numerando sus paños, bueno, pueden dejar estos, los volados después, al final del proceso, pero los paños principales, que son estos, los enumeran. Entonces luego empiezan a establecer, bueno, ¿este paño tiene continuidad? Sí, tiene continuidad de este lado y de este lado. Se van a Bartoló y identifican en qué caso cae este paño. Luego analizan el paño número 2 y dicen, bueno, aquí tiene continuidad, acá no porque hay un vacío, ¿no? Y acá tampoco. Analizan en qué caso es. Acá, bueno, tiene continuidad acá. Y así van con cada uno. El caso 4, bueno, tiene continuidad por aquí. La losa, ¿no? Acá no hay continuidad, acá sí y acá tampoco. Acá en el caso 6 hay continuidad acá. Y acá, bueno, se acuerdan que yo les comenté que cuando hay un volado es continuidad aparente, entonces es preferible que consideren como si no existiese continuidad allí. Y acá de este lado, en el paño 7, bueno, hay continuidad acá, ahí en la parte superior no, porque está el vacío, y acá porque está el volado. En el paño 8 hay continuidad acá hay continuidad. Y bueno, de cada uno de estos van a ir obteniendo el espesor. Ojo, ese espesor, hay uno de esos que va a ser el mayor de todos. Entonces, ese va a ser su espesor de partida, ¿no? Luego tienen que compararlo contra el espesor obtenido o partiendo de las dimensiones comerciales de la formaleta, ¿no? O del casetón. Seleccionar el mayor para el mayor o el valor más grande de estos espesores, para compararlo contra ese espesor comercial. Y bueno, después definir cuál va a ser mi espesor con el que voy a comenzar a trabajar para someter ese espesor a las verificaciones de corte, flexión y flecha. Y así de esa manera poder diseñar la losa. Y poder obtener el diseño al final de todo, que es obtener el despiece del acero de los nervios que conforman su losa. Sí, sí, sí. Profe, una vez que tenemos las cargas en todos los tramos del nervio, en la cara de los apoyos, los momentos casi siempre van a ser diferentes, ¿verdad? En cada lado. Entonces allí tenemos que redistribuir momentos o podemos agarrar el mayor. Entiendo que, bueno, la pregunta va formulada a que cada uno de estos nervios va a tener un diagrama, ¿no? Un diagrama de momento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, tú dices para el momento acá en el apoyo al inicio y al final. No, en todos los apoyos, cuando aplicamos el método de Marcus, tenemos momentos negativos en la escala de los apoyos, en cada lado, ¿no? Entonces, ¿cuál tomo? Si lo distribuyo o tomo el mayor. No, bueno, acuérdate que en teoría esto te va a dar algo así, ¿no? Entonces tú con cada momento que te vas a obtener acá, te va a dar el área de acero que vas a fijar en los momentos negativos. Aquí, bueno, es WL sobre 24 para el acero que vas a fijar acá y el acero de este lado. Y bueno, de estos tres, lo que son los momentos positivos, ¿no? Seleccionas el mayor de los tres para obtener el área de acero más grande como momento positivo. Y ese es el que tú vas a fijar para tu acero acá abajo, ¿no? Eso, bueno, eso es lo que entiendo en base a la pregunta que me está formulando allí. Si te refieres a qué hacer con
O el método de Marcus-Loser, ¿no? Bueno, el método de Marcus-Loser lo que te va a dar es, bueno, de cada, vamos a crear una copia de esto. Con el método de Marcus-Loser, vamos a dibujar acá. El método de Marcus-Loser te va a permitir a ti decir, bueno, qué porcentaje de carga va a ir acá, ¿verdad? Luego, en el tramo que viene abajo, vas a tener otro porcentaje de carga. Y cada uno, bueno, tienes que cargar cada tramo con su fracción de carga correspondiente, la que debe llevar, ¿no? Igual, luego cuando vengas acá, por ejemplo, para este nervio, vas a tener su porcentaje de carga a repartir, ¿no? Para el nervio acá. Y acá igual, su porcentaje de carga. Y cada modelo matemático vas a tener tu diagrama de momento. O sea, si eran 6, ¿no? Eran 6 en este caso de esta planta, vas a tener 6 modelos matemáticos en una dirección, acorde a momento, y bueno, la flecha que debes evaluarla. Entonces, cada uno de ellos te va a destinar un área de acero. Y bueno, en teoría ese es el área de acero que vas a utilizar para cada uno de los nervios. Claro, tú luego puedes, bueno, ver la cantidad de acero que necesitan, y puedes tratar de unificar criterios para establecer cantidades de acero similares, de forma tal que puedas optimizar un poco el diseño y no que cuando este proyecto llegue a obra tú digas, bueno, tengo 2 feet de media en la parte inferior, acá tengo una, acá tengo 2, no, tratar de uniformizar esa área de acero que vas a tener en cada uno de los tramos para que cuando ese proyecto llegue a obra, no tenga tanto problema desde el punto de vista constructivo, pues. Sí, entiendo esa parte, profe. Y en el caso del acero negativo, porque entre 2 paños se me genera un momento negativo. Bueno, trata de ver cuál de los dos momentos, o sea, ubicar el momento más desfavorable, pues. Obviamente, acá en este modelo, ¿no? Si analizamos este nervio, vas a tener acá uno y acá otro. Entonces, bueno, tú de allí tienes uno que es el más grande entre esos dos. Bueno, utiliza el más grande entre esos dos y ese es tu área de acero. Lo que tienes que estar atento es dónde vas a aplicar ese acero también, ¿sí? Dónde lo vas a cortar. Porque acuérdate que el acero inferior, disculpa, es continuo. Va a ir a lo largo, bueno, en todo caso se podrá aplicar si se necesita empalmar el acero inferior. Pero el acero superior, en los apoyos generalmente se corta, ¿no? Se corta el acero, se corta ese acero y bueno, acá queda el acero que viene de la malla, ¿no? De la malla Truxo, el acero de tu malla Truxo, que obviamente se va a lo largo de toda la loseta. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si acá te dio, mira, necesitas 2 fi de 3 octavos. Que esto, bueno, esta denominación es en pulgadas, pero ustedes también pueden utilizar la denominación en milímetros, ¿no? Que sería 10 milímetros. Y de este lado te dio, vamos a suponer que te dio una fi de media. Bueno, trata de uniformizar, ¿no? O selecciona qué cantidad de acero es mayor y la fijas igual en los dos apoyos, pues. Y entonces le vas a dar la misma disposición de área de acero. Lo importante es que esa área de acero que tú vas a colocar puede estar un poco por encima, pero que cumpla en todo momento contra el acero requerido por cálculo y sea mayor al área de acero mínimo, pero menor que el área de acero máximo. Eso es lo importante.
Y lo segundo importante es saber dónde vas a cortar ese acero. ¿Sí? Profe, para cortar el acero podemos usar la tabla que sale en la norma. Sí la pueden utilizar, pero recuerden que el corte del acero depende del diagrama de momento, ¿no? En teoría uno tiene que estudiar el diagrama de momento y saber hasta dónde debo cortar, pero la tabla de las normas te permite a ti simplificar un poco el trabajo para saber a dónde vas a cortar tú ese acero. Sí. Ok, profe. Profe, yo tenía otra duda respecto a eso de la uniformización de las barras de acero. Ajá. Usted sabe que vamos a tener acero positivo, negativo. Hay un negativo que es interior y hay un negativo exterior, ¿cierto? Yo puedo uniformizarlo con esos tres aceros, si no difieren mucho. Depende de cuánta sea tu diferencia, pues. Va a depender de cuánta es la diferencia de esa área de acero. Ah, ok. Si difieren Claro, mucho, en claro, realidad. si tú tienes que ver porque a veces qué sucede, por ejemplo, sobre todo cuando uno analiza losa, dependiendo de la carga, pues. A veces lo que sucede es que el acero requerido está por debajo del mínimo en varios nervios. Entonces prácticamente asignarle el acero mínimo a la gran cantidad de nervios estás cumpliendo con el requerido, pues. Eso es lo que puede llegar a pasar en algunos casos, ¿no? Claro, los programas se cuidan mucho de esto y esto digo yo cuando uno hace el cálculo numérico manual. Los programas no, ellos se cuidan mucho de esto y cuando esto sucede en los programas, ellos inmediatamente asumen que el requerido es el acero mínimo. Entonces, se aseguran de que la persona, o en este caso el proyectista, coloque el acero que sea suficiente para respetar el área de acero mínimo. Porque recuerda que este acero mínimo puede, si tú estás por debajo de él, puede provocar agrietamiento y seguramente va a ser así, producto del momento de agrietamiento en la sección de concreto. Entonces, esto conlleva que uno se cuide, ¿no? O la idea es cuidar que el acero mínimo o el acero colocado sea mayor al mínimo, cumpliendo los requisitos normativos, dependiendo, bueno, de la norma de cada país. Acá básicamente hablamos de la COBENIN y de la CEICUA. Pero sí, la idea allí es tratar de uniformizar, porque recuerden que esto va a un proceso constructivo, ¿no? Claro, pues acá estamos en proyectos, pero ya cuando ustedes estén profesionalmente, esto va a ir a una ejecución de obra. Entonces, la idea es tratar de uniformizar el acero lo más que se pueda, para que ellos puedan en obra ser más ágiles, ¿no? Porque estas piezas de acero la van sacando una tras otra y si ese acero se repite n veces para ellos es mejor porque pueden ir optimizando la cantidad en tiempo, ¿no? Para cortar esta área de acero, ¿no? O esa cantidad de acero. Claro, claro. Y también creo que te ahorras al final en hacer detalles constructivos. Y eso, ¿no? Es más, hay algunos que son tan exigentes, que son tan exigentes a nivel de optimización de tiempo, que ellos buscan de que, por ejemplo, como el acero viene en longitudes de 6 metros y de 12, por lo menos esto es lo típico, ¿no? Longitudinalmente la cabilla viene de esas, o comercialmente viene de estas dimensiones. Inclusive hoy en día creo que hay una variación, pero esto se hace con el objetivo o se hacía antes con el objetivo de que, bueno, de que cuando llegaba a obra una cabilla de un determinado diámetro, por ejemplo, de 3/4 de pulgada, si a la obra llegaba la cabilla
de menos dimensión longitudinal, es decir, llegaba de 9 metros o de 8 metros, se dudaba de ese acero. Se dudaba de ese acero porque comercialmente estas son las medidas, oficialmente, ¿no? Cuando salen de la siderúrgica o del proceso industrial que venga, o del fabricante en sí, estas son las dimensiones comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el despiece, se buscaba también de optimizar desde el punto de vista para no tener tanta pérdida cuando uno pique el acero o lo corta. Se buscaba compensar un poco estas longitudes para tratar en lo posible de que por lo menos si unes esta pieza más esta pieza más esta pieza, te dé 6 metros, ¿no? Cuando sumamos todas las longitudes. Mira, entonces quiere decir que con una de 6 metros puedo, o con una de 12, si yo la pico, puedo cumplir con todo este acero. Entonces, eso es para buscar optimizar y no tener tantos desperdicios a la hora del proceso del despiece del acero, ¿no? Entonces, eso también se busca optimizar para no tener tanta pérdida de acero, porque al final todo esto también se analiza desde el punto de vista de costos, ¿no? No solamente, ok, hay que cumplir con todo el diseño, toda la disposición normativa, ok, pero también hay que cumplir con la parte de costo para no tener un proyecto que me genere pérdidas de material, que eso es lo indeseable desde el punto de vista de la gestión de la parte administrativa de la construcción. Y otra dudita que tengo es que nosotros, como nos tocó el salón de fiesta, y me está diciendo que puede ser que, o sea, me dio a entender que puede ser que haya que alternar las cargas. Lo de alternar las cargas se hace en el tramo más largo, ¿no hay una forma de simplificarlo o hay que hacerlo con todo? No, debería hacerlo para todo. Allí sí, sí, porque es que, ¿por qué se hace el movimiento de carga? Bueno, porque puede darse el caso que bajo algunas condiciones se presenten momentos o fuerzas de corte más desfavorables. Eso conlleva a que tengas que evaluar otras condiciones para poder analizar esa situación. Entonces eso es lo que está pasando allí, pues. Ok. Bueno, entonces acá les recuerdo, ¿no? El día 13, yo lo puse por acá, 13 de diciembre, la fecha límite. Quizás se puede extender un poco al 14 o 15 de diciembre, que, bueno, forma parte de ese fin de semana de esta fecha, pues yo no tengo problema. Pero bueno, máximo hasta el 15, pues, porque sepan que no más de allí de ese día. Yo le puse 13 porque, digamos, es el último día hábil del calendario académico. Pero si ustedes necesitan, por lo menos, puede ser sábado, profesor, mire que necesitamos un día más para, bueno, allí dejamos hasta el 14 o hasta el domingo, pero que no pase de ese fin de semana. Como fecha límite. Sí. Y bueno, acá está todo lo que se les pide. Esto lo pueden hacer en un solo documento, esta parte. Yo lo dividí en dos, pero normalmente lo hago así, pero lo pueden unir en un solo documento. Y bueno, la otra parte que sí está lo de los planos lo pueden hacer manual, pero también está la opción, si usted sabe manejar AutoCAD o algún otro programa de digitalización de planos, lo puede hacer allí en ese programa. Entonces, esto no tiene... Y bueno, todas las entregas son... Creo que no lo indiqué acá, pero... no, sí, acá está, el formato es digital, toda la entrega. Si ustedes hacen los planos manuales a mano, lo que deben hacer es escanearlo en todo caso y agregarlo
al archivo. Y entonces lo agregan allí y yo luego reviso esa parte. Bueno, muchachos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna otra duda que me quieran comentar. Bueno, lo vamos hablando. Por ahora no, más adelante seguramente que sí. Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Próximo día jueves. Bueno, hasta luego. Que tengan feliz tarde. Y, bueno, ya noche, ¿no? Tarde, noche ya. Y estamos en contacto.